Hola, en el anterior vídeo hablamos de aquietar la mente y os dije que escribierais en una hoja lo que os molesta y fuerais escribiendo los porqués. Si lo habéis hecho, os habréis dado cuenta de que muchos de esos porqués no están en la actualidad. Lo que te está sucediendo ahora es simplemente una especie de botón que te está activando recuerdos de los cuales tienes suprimidos y necesitas volver a sentir, a vivir y entender. Puede que sea heridas de la infancia, de abandono, de injusticia, incluso de edad más avanzada, de cosas que no entendiste y no te diste voz. En este caso, tal vez no sea darte voz, sino permitirte sentir, quererte, ayudarte y entenderte. Obviamente, haciendo todo tu trabajo al nivel que puedas, el problema no tiene por qué disiparse, pero sí se disipará la parte en la que te afecta a ti. Es decir, el problema físico, hasta que no termine su cometido en su parte, cuando tu cometido ya está sanado, será en el momento en el que se irá. Pero total, ya no te importará, porque ya estará sanada tu parte. Es como si tuvieses una piedra en el camino y siempre tropezaras. Cuando te das cuenta con que esa piedra te hace daño, la apartas, pero es verdad que esa piedra te sigue molestando porque la sigues viendo ahí, porque te ha hecho daño, porque te recuerda que en su día a lo mejor otra piedra parecida te hizo mucho más daño. Entonces en el momento que entiendes que esa piedra en el que tú decides no volver a pasar, aunque esté ahí, no puede hacerte daño si tú no se lo permites, no porque te acerques, porque se pueden tirar, sino porque tú ya has entendido el por qué te molestaba esa piedra. Te das cuenta que esa piedra puede servir para otras cosas, que ya no te molesta. Y cuando te des cuenta que estás mirando a otros sitios, que no sea esa piedra todavía que está ahí y te obsesiona, que ya estás mirando una flor, te estás mirando el sol, estás mirando otras cosas, en ese momento será cuando te des cuenta que te girarás y la piedra ya no estará. Eso es lo que hay que entender. Sé que es difícil, sé que es muy, muy difícil. Y sobre todo cuando es continuo el problema y no entiendes solución. Incluso si ya estás yo qué sé, lo has puesto en lo que la tierra, podríamos decir eso, ¿no? La justicia terrenal. No pasa nada. Todo se ocupa y todo ocupa su lugar. Aunque de miedo. El tiempo yo no creo que exista, simplemente son ciclos. Sanas eso y ya no te importa. Y lo que hayas empezado te reportará otras lecciones. Pero el tema aquí es la piedra. Cuando te des cuenta que estás apartada o apartado de esa piedra, aún te seguirá doliendo. El ego, el cuerpo, el corazón, todo te va a doler. Incluso las sustancias que se quedan en tu cuerpo después de ese estrés, de ese daño, siguen ahí, tienen un proceso para eliminarse, hasta que cuando tienes otras nuevas sustancias, desde el amor, el perdón, el entendimiento, recuperan su lugar. Todo ese ciclo, ese proceso, no significa que no esté funcionando lo que has hecho, no significa que no hayas aprendido, no significa que la lección esté aprendida, no significa que estés abandonado o abandonada y no vaya a desaparecer ese problema. No, todo tiene su ciclo, su proceso. Y el tiempo te dará la razón y me la dará a mí.
el problema te dejará de molestar. Y si el problema deja de molestar, el problema deja de existir.